Hola, quiero hablarte hoy con más detenimiento sobre lo que son las obras de teatro. Para eso debes de saber que una obra de teatro pues se compone de un guión de teatro y un guión de teatro está compuesto por los personajes, por la música, por la escenografía, por los parlamentos, por los actos y por las acotaciones. Yo creo que ya recuerdas un poco esto porque ya tuviste un acercamiento con un guión de teatro. Tuviste una tarea en la que yo te dije que debías de dramatizar la lectura y mandarme un audio. ¿Qué quiere decir dramatizar la lectura? Bueno, como sabes, un guión de teatro se representa en el teatro, se actúa. Entonces, dramatizarlo quiere decir que lo vas a ir leyendo como si lo estuvieras actuando. ¿Ok? Entonces, aquí en este guión de teatro se representan los puntos que te dije antes. En este guión de teatro se mencionan los personajes, se menciona la escenografía. ¿Qué es la escenografía? La escenografía es lo que nos está diciendo cómo está el lugar en donde está sucediendo la obra. Por ejemplo, si nuestra obra sucede en una escuela, seguramente tendremos que arreglar el teatro como si estuviera en una escuela. O si sucede en un campo, tendremos que arreglar la escenografía con muchos árboles porque estamos en un campo. ¿Sí me explico? A eso se refiere la escenografía. Después tenemos las acotaciones y son aquellas palabras que están escritas entre paréntesis, ¿ok? ¿Qué nos dicen las acotaciones? Las acotaciones nos dicen cómo debemos de actuar, ¿ok? Por ejemplo, aquí nos dice, Juana entra corriendo llena de alegría. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando tú vayas a actuar, porque tú eres Juana, tienes que entrar corriendo y tienes que entrar muy alegre, ¿ok? Ahora, algo importante que tienes que saber es que las acotaciones no se leen, solamente se hacen, ¿ok? Te menciono esto porque ya después de que escuché tus audios noté algunas situaciones, por ejemplo, que estaban leyendo las acotaciones. Entonces, te repito, las acotaciones no se leen, solamente se hacen. ¿Qué otro detallito noté en tus audios? Por ejemplo, que estabas leyendo el nombre. Por ejemplo, si tú eras Juana, tú decías Juana y entonces leías lo que te tocaba decir y no. Cuando estás leyendo un guión de teatro, no dices tu nombre, ¿ok? No dices cómo se llama tu personaje, solamente comienzas a hablar. En los guiones de teatro tienes algunas puntuaciones. Por ejemplo, tienes estos que son 2 puntos, punto y un punto y guión. ¿Cuándo se utiliza esto? Se utiliza para separar, como ya te lo dije antes, el nombre de la persona de lo que va a decir. Y esto te está diciendo que no digas cómo te llamas, ¿sale? Solamente lee lo que te toca decir. Esto ya te lo había mencionado antes. Después tenemos los paréntesis, que ya te lo había dicho también. Los paréntesis separan las acotaciones de un parlamento. ¿Qué es un parlamento? Me pasó a decirte, un parlamento es la partecita que te toca decir. Entonces, las acotaciones te sirven para separar lo que tienes que hacer de tu parlamento, ¿ok? Ahora, todo lo que esté dentro del paréntesis es una acotación. ¿Qué quiere decir? Que no lo vas a leer, solamente lo vas a actuar, ¿ok? Después seguimos con el punto y el punto, como ya lo sabes, se utiliza al final de una oración cuando ya vas a terminar, ¿ok? Y por último tenemos los 3 puntos. Estos 3 puntos se usan para expresar que una idea está inconclusa o que algo está en suspenso, lo estás dejando en suspenso, ¿ok? Para esto se utilizan los 3 puntos. Después de que ya hemos hablado sobre cuáles son las características de un guión de teatro, que ya has tenido relación con un guión de teatro, al momento que hiciste tu tarea de español, te voy a decir cuál es la actividad. La actividad consiste primero, número 1, en que me escojas un cuento. De preferencia, tiene que ser un cuento que conozcas a la perfección para que sepas cómo son sus personajes, cómo es la escenografía, en qué circunstancias sucede la historia, ¿ok? Ya que tengas bien escogido ese cuento, me lo vas a convertir a un guión de teatro. ¿Y cómo lo vas a hacer? Me vas a escoger solamente una pequeña partecita, solamente una muestra para yo darme cuenta que has entendido cómo es un guión de teatro. Ya que escogiste tu cuento y que escogiste esa partecita, lo que vas a hacer es convertirlo. ¿Cómo lo conviertes? Bueno, pues tienes que escribir cuál es el título de tu obra,
cuáles son los personajes que intervienen. Por ejemplo, si estamos hablando de los tres cochinitos, vas a poner los personajes son y escribes el nombre de los cochinitos si es que te lo sabes, si no, no hay problema. Después vas a escribir cuál es la escenografía, en dónde se desarrolla el cuento de los cochinitos. Por ejemplo, te estoy diciendo este ejemplo solamente como ejemplo. Y después vas a escribir el diálogo que tienen los tres cochinitos o las personas que intervengan en el cuento que tú elegiste, ¿ok? Recuerda incluir acotaciones, recuerda incluir todas las partes que ya se mencionaron antes en el video para que tu guión de teatro quede bien elaborado. Esta es la actividad para el día de hoy que me puedes mandar en todo el transcurso del día porque yo quiero que la hagas bien, que la hagas con detenimiento. Recuerda que te dije, importante, tienes que escoger un cuento que conozcas y después tienes que pasar solamente una pequeña parte. No te preocupes ni te estreses por hacerlo todo, no. Solamente una pequeña parte para que yo pueda ver que estás entendiendo. Si tienes alguna duda, me puedes escribir un mensaje a mi correo y yo te lo puedo responder con gusto. Suerte.